Que ustedes cada día se puedan deleitar de la presencia del Señor. Yo espero que el Señor esté haciendo cosas en su corazoncito, en su mente, eh, que ustedes valoren también su proceso, porque a veces queremos lo de los demás, pero se nos olvida lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, que podamos también como valorar eso. Hoy vamos a continuar con el versículo del día de ayer, ¿listo? Entonces estamos leyendo Colosenses 3:13, ¿vale? Y entonces ayer veíamos el concepto del perdón, ¿no? Y entonces decíamos que perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Entonces no es como que, ay, me dieron un puño y entonces, ay, te perdono. No, uno lo que quiere es devolverle el puño y ojalá con patada y todo, ¿sí? Em, entonces, mm, normalmente, chiquitos, perdonar no lo vamos a sentir nunca. Es más, la mayoría de veces que perdonamos lo hacemos aún con la herida ahí y como por despojarnos de una carga, pero aún con el dolor ahí y como con el sentimiento. Lo que pasa es que cuando perdonamos, como que nos liberamos y el Señor empieza a hacer un trabajo. Y eso es lo que nos ayuda. Pero cuando hablamos del perdón, pues claramente que así que, ay, no es que a mí me nace perdonar a todo el que me ha hecho daño, no. Es una decisión. Hablando también del perdón, entonces decíamos que es una decisión que nos libera, ¿sí? Nos va a liberar de una carga. Pero no solo eso, es una decisión donde nosotros dejamos la justicia en manos del Señor. Y entonces, aunque nos queremos vengar, porque siempre que nos hacen algo mal, uno dice, no sé si han leído los salmos, pero que caiga fuego, que la ira del Señor llegue a ellos, que ellos oraban con, sí, destruye a mis enemigos, así ustedes podrán ver en los salmos. Y normalmente cuando uno le hacen cosas malas, pues eso es, uno, uy, que le vaya mal, uy, ojalá y lo pague, ¿sí? O sea, uno, por más de que no vaya y lo agreda, uno sí en su pensamiento, uy, es que no merece nada. Y yo les contaba a ustedes ayer con una persona que a mí me hizo daño, que yo decía cada vez que me enteraba de que le había ido bien en algo, yo decía, uy, pero si no se lo merece, ¿sí? Y como que se vuelve una carga. Pero entonces decíamos que nos libramos de eso, ¿no? Y ya dejamos que quien haga justicia sea el Señor. Pero no solo eso, terminamos diciendo que perdonar no implica reconciliación en todos los casos. Entonces, nos íbamos a casos extremos, por ejemplo, un abuso. Claramente, si sufrimos un abuso, imagínense en el dolor tan terrible y las consecuencias que eso puede traer a nuestra vida. Pero es impresionante porque aún de esas cosas tan tremendas, el Señor nos puede restaurar, el Señor nos puede salvar, nos puede transformar. Y claro que debemos perdonar. Ese es el objetivo, que podamos perdonar, que el Señor nos ayude a perdonar, porque sin el Señor no lo podemos hacer. Pero reconciliarnos, ser amigos, tener una relación, pues obviamente no, ¿sí? Porque a veces pensamos que el perdón implica reconciliación y eso no es verdad. Entonces también es importante que tengamos claro eso. Y a mí lo que más como que me cautivaba o me impresionaba de lo que hablamos ayer era pensar de que el perdón, normalmente yo que lo voy a perdonar como si fuera un regalo hacia la otra persona. Pero ayer en el concepto veíamos que es un regalo para nosotros mismos. Quien se beneficia al perdonar eres tú, soy yo, ¿sí? Somos nosotros los que nos beneficiamos. No estamos beneficiando a nuestro agresor o a la persona que nos hizo mal, nos estamos beneficiando nosotros. Entonces eso también me impresionaba porque creo que tenemos un concepto errado. Creemos que perdonar es un favor para el otro. Y yo creo que eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos, para que estemos llenos de cosas en nuestro corazón, de cargas, de luchas, y no dejemos liberar. Entonces somos tan egoístas que decimos que lo va a perdonar. Pero si desde el primer momento reconociéramos que los beneficiados vamos a ser nosotros, si reconociéramos el concepto, seguramente se nos facilitaría más, ¿no? Y bueno, entonces dice Colosenses 3:13, soportándoos
soportándoos, soportar. Esta es la otra versión, ya no es la nueva versión internacional, sino de la Reina Valera. Cuando hablamos de soportar, normalmente pensamos que un soporte es algo que resiste, ¿sí? Soportar no es fácil. Soportar es algo que es fuerte y que tiene resistencia y que no está ahí tambaleando ni nada, sino que es algo firme. ¿M? Entonces, por ejemplo, hablemos de el soporte en una mesa o en una silla, son las patas, ¿no? Si falta un soporte, pues nada que hacer, eso se derrumba. Entonces, tienen que ser soportes firmes, fuertes, que den confianza, ¿sí? Y cuando hablamos de soportándonos o cuando decimos, uy, ¿usted cómo soporta eso? Pues normalmente le estamos, es como un elogio, ¿no? O sea, uy, ¿cómo usted lo hace? Porque soportar eso no es fácil. Soportar no es fácil. Y acá nos dice, soportándoos unos a otros. Decíamos ayer, ¿no? El prójimo a veces no colabora y es verdad. Hay prójimos que no ayudan. Hay prójimos que por más de que uno tiene buenas intenciones, no ayudan. Es muy difícil. Pero el Señor dice, sopórtese. Pero no dice solo sopórtese. El Señor también dice, perdónese. Sopórtese y perdónese. Entonces dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor no nos está pidiendo algo que no hayamos recibido primero. El Señor nos perdona todos los días a nosotros. Y uno dice, Dios mío, tanto que me perdonas y todavía yo no aprendo a perdonar. ¿Sí? Tú todo el tiempo me estás perdonando y yo no aprendo. Esto me trae a la memoria la historia bíblica, ¿no? Donde está la señora o la muchacha que llega y derrama el perfume en los pies del Señor Jesús. Debemos saber, mis amores, que el perfume representaba básicamente la pensión de ella, ¿sí? Era su fondo de pensiones. Nosotros los que trabajamos, y ustedes cuando empiecen a trabajar, o los que ya trabajan, normalmente de nuestro salario nos quitan un porcentaje. Ese porcentaje se va al fondo de pensiones para que cuando cumplamos una edad, creo que las mujeres, si no estoy mal, es 56 años, ya no trabajemos más y el gobierno nos empiece a dar ese dinero y podamos subsistir. Pues en esa época el perfume era muy, muy costoso, ¿sí? Entonces, para ella tener ese perfume, le garantizaba que ella lo iba a vender, iba a poder subsistir sus años de vejez con ese frasco de perfume. Entonces, lo que ella le echó a los pies del Señor Jesús no es esos perfumes que compramos nosotros reenvasados que valen como 12.000 el tarrito. No, era su pensión, o sea, era su seguridad de vida. ¿M? Entonces llega esta mujer pecadora, eh, perdóneme, no dicen que era la mujer, pero al parecer ella era una ramera, una prostituta. Entonces, llega ella, se tira a los pies del Señor Jesús, enjuaga sus pies con perfume y los seca con su cabello. Eso es lo que hace denotar que era una ramera, chiquitos, porque las mujeres que se dedicaban a este oficio no usaban el manto, ¿sí? Ellas dejaban el pelo al descubierto. Entonces, eso es lo que hace denotar que tal vez ese era el oficio de ella. Entonces resulta que estaba ahí el fariseo y el fariseo dice, si este fuera un profeta, no dejaría o no permitiría que esta mujer hiciera eso, que lo tocara. Este hombre no es un profeta, este hombre no tiene sabiduría, porque ¿cómo va a permitir eso? Y entonces el Señor Jesús, que lo conoce y lo sabe todo, el Señor Jesús le dice, em, ay, se me olvidó. ¿Sí ven? Bueno, lo voy a parafrasear porque se me olvidó exactamente, pero el Señor Jesús le dice, eh, cuando tú perdonas una deuda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo perdono una deuda de 10.000 y perdono una de 100.000, ¿quién va a estar más agradecido, el de 10.000 o el de 100.000?
Se supone que el de 100.000, porque se le perdonó más. Hablemos de 10.000 y de 10 millones. ¿Quién va a estar más agradecido? Pues el de los 10 millones. Imagínese perdonar 10 millones. Entonces el Señor Jesús le dijo a él, al quien se le perdona mucho, ama más. Entonces, claro, cuando nosotros somos pecadores y reconocemos quiénes somos, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestros pecados, podemos ir a los pies del Señor Jesús, podemos poner nuestra seguridad de vida, el perfume, la pensión a los pies de Él, sabiendo que no merecemos nada de Él. Es ahí donde nosotros podemos saber, uno, que somos muy perdonados y dos, por ese mismo perdón, amar aún más al Señor. Entre más reconocemos que somos humanos, que somos indignos, que no merecemos nada, absolutamente nada, es ahí donde más podemos amar, porque nos damos cuenta que finalmente no se trata de nosotros, sino es de Él. Y eso era lo que le quería decir el Señor Jesús al fariseo. A quien más se le perdona es quien más ama. Pero para ser perdonados necesitamos reconocer que somos pecadores. Miren, mis chiquitos, que hoy en día el tema de la permeación del mundo en la iglesia es bastante fuerte. Entonces ya, por ejemplo, dicen, hablando por ejemplo, del alcohol, ¿no? Entonces, la Biblia dice, emborracharse es pecado. ¿No? Sin embargo, en nuestra cultura, pues no está bien visto ni siquiera tomar un poco, ¿sí? Dos, tres cervezas y demás. Por ejemplo, ustedes llegan a Alemania y allá desayunan con cerveza. En Alemania desayunan con cerveza y todo el tiempo están tomando cerveza y es normal. Entonces tú llegas a Alemania y tú te sientas y te tomas una cerveza y nadie va a decir, uy, este pecador, ¿sí? Porque allá todo el mundo toma cerveza, es normal. Pero acá en Colombia, hablando literal de nuestro país, pues si tú vas y ves al pastor en la tienda de desayuno tomando cerveza, pues imagínate, ¿no? Ya uno como que, ¡ah! Entonces ya como que se escandaliza uno, ¿no? Y es muy fácil que nosotros, por ejemplo, al leer la Biblia y digamos, ah, no, es que ahí solo dice que el pecado es emborracharse, y es verdad, el único pecado es emborracharse. Tú digas, ah, pues yo entonces me puedo sentar y tomarme dos, tres, cuatro cervezas. Pero se nos olvida que la Biblia también dice que si tú eres piedra de tropiezo para otro, pues vas a ser condenado. Entonces resulta que tú te sientas, te tomas la cerveza, es solo una, ¿sí? Ni siquiera una, es media cerveza, no te vas a tomar más. Estás en la tienda, estás con tu cerveza, pero resulta que pasó el chico joven que apenas ha ido cuatro veces a tu iglesia y te ve y dice, ah, si este que se la pasa ya puede, pues yo también puedo. Y y se va lo más de feliz a tomarse la cerveza, pues, oh sorpresa, ya fuimos piedra de tropiezo para otro, ¿sí? Entonces también debemos cuidar nuestra conducta, ¿no? También debemos cuidar las almas de los demás. Entonces como que muchas veces decimos, ay, pues eso no le hace daño a nadie. ¿Estás seguro que no le hace daño a nadie? Y hoy en día en la iglesia vemos muchas cosas que podríamos decir, esto no está correcto, pero el mundo nos ha permeado un poco, ¿sí? Y hemos dejado de ser un poco radicales por ser más flexibles. Y cuando hablo de ser radical, no hablo de estar juzgando a las demás personas por sus actos, no. Hablo de decir, Señor, yo podría tomarme esta cerveza, porque finalmente en la Biblia dice que lo que es pecado es emborracharme. Yo podría tomármela. En Alemania desayunan con cerveza y a nadie le importa. Yo podría tomármela, Señor, pero yo decido no tomármela porque no quiero ser piedra de tropiezo. Entonces la radicalidad no empieza en que tú te alarmes cuando ves a alguien tomándose una cerveza. La radicalidad empieza en tu corazón y en tus propios actos, porque también dice la Biblia, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y la viga de nuestro ojo la pasamos por alto, ¿sí? Se nos olvida la viga de nuestro ojo. Entonces, qué importante es reconocer uno que somos pecadores,
que claramente necesitamos perdón del Señor y que entre más reconocemos nuestra humanidad, nuestro pecado, entre más tenemos la capacidad de descubrir que no merecemos nada, es ahí donde más vamos a amar al Señor. Y entre más amemos al Señor, más vamos a poder amar al prójimo. Y entre más podamos amar a nuestro prójimo, pues también más vamos a poder perdonar, ¿sí? Todo es una cadenita. ¿Empieza con qué? Con tu intimidad con el Señor. Siempre llegamos como a esta conclusión, ¿no? La intimidad. Es importante, mis chiquitos, que nosotros vivamos en un tema de perdón continuo, ¿sí? Porque a veces tenemos como la manía de dejar acumular muchas cosas, ¿sí? Entonces como que aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos y llega un punto donde estallamos y esa carga ya no se puede llevar más. Entonces, eh, es bueno, mis amores, que nosotros eh, es bueno, mis amores, que nosotros vayamos a la intimidad del Señor Jesús, con el Señor Jesús, y que tengamos la capacidad de decirle, Señor, mira, en esta mañana, Padre Celestial, mi mamá, yo me levanté, le hice el desayuno a mi mamá y ni siquiera me agradeció, ni antes se puso toda brava, me regañó. Yo había hecho todo, Señor, y me dijo una cosa más fea que me dolió. Ay, Dios, ayúdame a perdonarla. Ayúdame también a ver si yo estoy haciendo las cosas mal. Ayúdame con eso. Ayúdame también, Señor, a decirle por la tarde, oye, mami, yo me levanté hoy, tú toda brava. Ayúdame, Señor, para que esto pueda ser sanado. ¿M? O al contrario, ay, Señor, yo me levanté esta mañana, mi mami ya había hecho el desayuno y yo estaba todo estresado y todo, y mi mami me lo sirvió. Y ya, yo ni siquiera leí las gracias, ni siquiera me lo comí completo. Hice una cara, le torcí los ojos. Ay, ¿sí? Por la noche hagan una evaluación de su corazón, hagan una evaluación. ¿Qué hice bien hoy, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Sí? Tengan esos tiempos también de reconocimiento. El cambio inicia en nosotros. La radicalidad inicia en nosotros. Dice, toca tomar a escondidas. No, toca no tomar. La radicalidad empieza en tu corazón. Si tú lo estás haciendo a escondidas, pues a escondidas de quién, porque de Dios no nos podemos esconder. O sea, nosotros podemos guardar una apariencia ante la gente y la gente puede ver y decir, ay, es que es tan santo, tan bueno o tan buena, tan santa. Ay, no, es tan dedicada al Señor, ora tanto, pero ¿qué está pasando en tu corazón? Se trata de nuestro corazón, ¿sí, mis amores? Y pues del Señor no nos podemos esconder. Ténganlo por seguro que de Dios no nos podemos esconder en ningún aspecto. Entonces, para que por favor analicen eso. Bueno, mis chiquitos, finalizo leyendo nuevamente el versículo para que se lo lleven en su corazoncito, lo analicen. Entonces dice, Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdona, todos los días Cristo nos perdona, así también nosotros perdonemos. Y bueno, que sea el Señor ayudándolos, que sea el Señor tomando el control de todas las cosas, mis amores, porque finalmente es el Señor, ¿no? Es el Señor el que tiene el control, es el Señor el que sabe, es el Señor el que dirige nuestros pasos. Bueno, mis amores, vamos a finalizar orando y bueno, que sea Dios ahí. Amado Padre del cielo, en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para que seas tú haciendo. Cada acto, Señor, cada cosa, Señor, cada decisión, cada pensamiento dependen de ti, Señor. Y van a ser mejores en cuanto haya una intimidad, Padre bueno. Por eso te pedimos que nos ayudes a reforzar la intimidad, Señor. No se trata, Dios bueno, de que seamos merecedores. No se trata de nuestros actos de bondad, Señor.
No se trata de que salgamos y hagamos buenas obras, Dios, no. Se trata de qué tan conectados estamos contigo, Señor, y de qué tanto te queremos agradar, de qué tanto queremos hacer las cosas bien, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, agradecidos porque nos perdonas cada minuto, Señor, cada segundo nos estás perdonando. Pero te pedimos que nos ayudes también a perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, con esas personas que no son fáciles, Señor, con esas personas que nos lastiman todo el tiempo, Señor, que tienen actitudes indiferentes, Dios, que tienen actos, Señor, groseros, Dios. Ayúdanos, Señor, porque a veces tenemos buenas actitudes o tenemos una buena disposición, pero hay personas, Señor, que tienen su corazón amargado y descargan esa amargura, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, aún a entender por qué pasan las cosas, Dios. Porque aunque no nos compete, Señor, a veces es bueno que podamos comprender más allá, Señor. Porque tanta maldad, Señor, porque tantas cosas, Dios, que pasan todo el tiempo. Ayúdanos también a tener una total dependencia de ti, Señor. Y que aunque haya muchas cosas que tal vez tú no nos reveles o que no nos des el entendimiento, también, Padre bueno, que podamos nosotros saber que estando contigo lo tenemos todo y que podamos caminar confiados, Dios. Clamamos a ti, Señor, por esas personas que necesito perdonar, Señor. Pero también te pido que me ayudes a entender cuando soy yo la persona que debo ir y pedir perdón, Señor. Cuando soy yo quien debo arrepentirme, Señor. Cuando soy yo el que hago daño, Señor. Cuando soy yo el que tengo una mala actitud, Dios. Ayúdame, Padre Celestial, porque solo contigo, Padre bueno, yo puedo hacer que esta carga sea más ligera. En el nombre del Señor Jesús encomiendo esta oración. Amén y amén. Mis hermosos, Dios me los bendiga, que les vaya muy, muy bien. Espero que, bueno, que el Señor haya hablado. Cada uno entiende el mensaje de forma diferente, ¿no? Entonces, que sea el Señor ahí como tomando el control. Ya nos vemos en nuestra clase. ¿Listo, mis chiquitos? A las 9 en puntico. Un abrazo Listo, pues, muchas gracias. a ustedes, lindos. Dios me los bendiga. La bendiga y la guarde. Ya nos vemos, hermosos.